de texto, vamos a hacer una lectura de datos desde un archivo. Las funciones de lectura de datos y de escritura toman por defecto el teclado en el caso de entradas de datos, es decir que las funciones read o readline, si no se especifica nada, van a tomar los datos que el usuario ingrese por teclado, y las funciones write y writeline van a escribir los datos al monitor, entonces van a estar reflejados en pantalla. Sin embargo, si como parámetro la especifica una salida de tipo archivo, entonces la función read o readline va a leer los datos desde el archivo en vez de desde el teclado, y la función write va a escribir los datos a un archivo de texto. Vamos a ver un ejemplo de cómo hacerlo. En principio vamos a hacer un ejemplo de lectura de datos. El enunciado de ejemplo nos dice que tenemos un archivo que se llama números.txt donde han grabado datos numéricos de tipo texto. Y los números han sido grabados en el archivo en una única línea. Entonces, para poder hacer ejercicios que tengan que ver con archivos, además de tener el archivo .paz donde va a estar nuestro programa, vamos a necesitar un archivo de datos del cual leer los datos que nos piden. Por ejemplo, en este caso vamos a probar con los números .5, un archivo nuevo en Gini, de la misma forma que tenemos el archivo .paz. Cuando lo vayamos a guardar, vamos a guardarlo como .txt. Entonces, su nombre va a ser números.txt. Y este va a ser el archivo del cual el programa va a sacar los datos. Volviendo al código, fíjense que las partes que tienen que ver con el archivo son la definición del archivo, text, que vamos a utilizar para el archivo. Tenemos una sentencia sign donde se vincula el archivo físico, cuyo nombre está entre comillas, números.txt, con la variable text que declaramos en la sección de variables. Esto se debe hacer siempre. Cuando ya hacemos esto, el programa no va a referir al nombre del archivo, sino a la variable que vincula con el programa. La función reset inicializa el archivo para su lectura. Luego vamos a ver el caso para escritura. Pero la función reset hace que empecemos a leer el archivo desde el primer espacio en memoria. Y luego vamos a ir leyendo datos mientras no se termine el archivo. Este indicador se llama end of file, fin del archivo. Y cuando se vuelve verdadero cuando se finaliza el archivo. Entonces, la traducción de esta sentencia sería mientras no se finalice el archivo. Mientras no se finalice el archivo, vamos a leer desde el archivo un dato, uno de los números. Luego, si el dato es mayor que 0, si el dato es positivo, lo vamos a acumular en una suma, lo vamos a mostrar en pantalla. Fíjense que en este writeline no estoy llamando a arch, entonces la salida va a ser por pantalla. Y eso va a ser dentro del ciclo. Cuando termine el ciclo, termina automáticamente cuando el archivo. Cierro el archivo, eso es para desvincular el archivo del programa, y muestro la suma de los datos que tengo dentro del archivo. Vamos a compilar y ejecutar este ejemplo. Y fíjense que sin ingresar datos, el programa tomó los datos que estaban dentro del archivo de texto y mostró la suma correspondiente.
Si hiciéramos algún cambio acá, por ejemplo, vamos a agregarle otro dato. Vamos a agregarle dos datos más, siempre en la misma línea, porque estamos usando RIR para la lectura. El programa, incluso sin compilarse, ya toma los nuevos datos dentro del archivo. En el siguiente video vamos a ver un ejemplo, pero de escritura de datos a un archivo.